Se está hablando en estos días de la posibilidad de firmar unos nuevos pactos de la Moncloa como salida política a la crisis generalizada en que se ha convertido la irrupción del coronavirus. Lo primero que hay que decir es que en 1977, cuando se firmaron los pactos de la Moncloa, la Constitución no había sido aprobada, no estaba vigente y por lo tanto no estaban vigentes todas las instituciones que emanan de la Constitución. Entonces, en ese momento era necesario firmar un acuerdo, un consenso global, porque justamente no había una Constitución. Ahora, habiendo Constitución, esa necesidad no es tan importante. En segundo lugar, llama la atención que el promotor de estos nuevos pactos de la Moncloa sea un partido socialista que es el creador del cordón sanitario, es decir, un partido socialista que se ha creído con la altura moral para determinar quiénes son demócratas y quiénes no son demócratas. Entonces, la pregunta que surge es, ¿con quiénes se podría firmar un pacto de la Moncloa? ¿Con los mismos partidos que promovieron en Cataluña un referéndum ilegal y luego una declaración de independencia por la cual algunos de sus líderes están presos y otros fugados? Digamos, ¿con quién se puede firmar un pacto de la Moncloa? ¿Con un partido antisistema que considera que la actual Constitución es un candado y es una imposición franquista como Podemos, que no tiene ningún interés en consolidar estas instituciones, sino por el contrario, su objetivo de largo plazo es instaurar un sistema como el comunismo bolivariano de Venezuela? Entonces, lo que no hay es entre quién firmar. Y en tercer lugar, la pregunta es, ¿para qué serían estos pactos de la Moncloa? Y entonces, cuando uno se pregunta el para qué, la cosa se empieza a entender. ¿Por qué? Porque los pactos de la Moncloa, reeditados, le servirían a Pedro Sánchez para su objetivo fundamental, que es permanecer en el gobierno. Y en segundo lugar, le permitirían compartir con los demás firmantes los costes políticos de las medidas impopulares que se tendrán que tomar para enderezar la situación económica por el déficit disparado, la deuda disparada, la recesión, etcétera, etcétera. Y además, con todo esto, ocultar su pésima gestión, excusándose una vez más en que es una crisis internacional y que no se podía prever y que siempre hicieron caso de los expertos. Entonces, pacto de la Moncloa, no hay necesidad porque hay una Constitución. No hay con quién firmarlos porque los partidos separatistas han demostrado su deslealtad con la Constitución y hay un partido que es antisistema que tampoco es leal a esta Constitución. En tercer lugar, habría que levantar todos los cordones sanitarios que el PSOE ha levantado en estos tiempos y hay que entender que detrás de esa propuesta hay un interés político simplemente de permanecer en el poder. Si realmente se quiere dar una salida política a esta crisis generalizada, hay dos alternativas. La primera, que es mi alternativa preferida, es convocar unas nuevas elecciones de las que surja un nuevo gobierno con la fuerza suficiente para encarar una dura etapa que vendrá después de la crisis. Segundo, esas mismas elecciones servirían para darle a la gente la posibilidad de manifestarse respecto de cuál ha sido la gestión del gobierno en esta crisis. Pero si no se convocan elecciones, la otra alternativa es simplemente un gobierno de coalición, fundamentalmente entre el PSOE y el Partido Popular, donde tendría que haber un cambio generalizado de ministros, ponerse de acuerdo en un programa reducido, simplemente para
hacer una breve transición tras esta crisis y a posteriori convocar unas nuevas elecciones. Entonces, elecciones o gran coalición. Pactos de la Moncloa solo servirían para los intereses políticos de Sánchez, pero no para los intereses de la mayoría de la población.